Conferencia Pathwork número 23. Preguntas y respuestas. Saludos en el nombre de Dios y Jesucristo. Les traigo bendiciones a todos ustedes, mis amigos. Como he prometido, esta noche tendremos una sesión de preguntas y respuestas. De ahora en adelante estaré dispuesto a responder también preguntas personales en estas sesiones generales, mis amigos. Pero solo deberían usar esta oportunidad aquellos de ustedes que no vienen a sesiones privadas. Esto no es una imposición para los otros oyentes, todo lo contrario. Si estás preparado para preguntar algo personal, solo concerniente a tu desarrollo espiritual o a tus dificultades psicológicas, por supuesto, esto ayudará a los demás mucho más de lo que te puedes imaginar. Y al hacer tales preguntas, en vez de quitarles tiempos a los demás, le ofrecerás un regalo, mientras que al mismo tiempo te beneficiarás tú. Entonces, quien quiera que esté preparado, será bienvenido. Y ahora, mis amigos, estoy listo para sus preguntas. Pregunta: entiendo que los espíritus caídos, a través de sus anhelos, crearon para sí mismos la Tierra, pero no entiendo por qué fue necesario ir a un planeta físico y tener una vida tan física y material para lograr esto. Respuesta: en primer lugar, física es meramente una indicación del grado de densidad. Los seres humanos a menudo cometen el error de pensar, por ejemplo, que el mundo de la oscuridad no es físico o que la materia espiritual allí es de materia radiante. De hecho, allí la sustancia es mucho más densa que tu sustancia física. Es tan densa que también se vuelve invisible e intocable para tu grado de densidad. Toda la escala de materia que existe en el universo es densa o sutil en varios grados. La más baja es del grado más espeso, más pesado o más denso. Cuanto más elevado es el desarrollo, más radiante o más fino se vuelve el grado. Mientras que los seres más altamente desarrollados pueden ver y sentir no solo su propia sustancia, de acuerdo con su desarrollo, sino que también pueden ver y tocar la sustancia de los niveles más bajos, los espíritus más bajos no pueden hacerlo. Solo son receptivos a la sustancia que corresponde a su propio nivel de desarrollo. Lo mismo se aplica al ser humano o a la sustancia física. Cuanto más bajo sea el desarrollo, más ciego será el ser. La esfera terrestre es simplemente un grado intermedio. Es una condición del desarrollo particular de la esfera terrestre que los humanos en general no pueden ver ninguna otra sustancia que la propia. El mismo principio se aplica a todas las esferas más bajas que la esfera terrestre, pero no se aplica a las esferas espirituales más elevadas. Uno de los propósitos particulares de este mundo de materia es que en la Tierra estás abierto a las influencias de las esferas más elevadas, como así también de las más bajas, y tú estás parado en el medio, por así decirlo, y puedes elegir. Esto te da una oportunidad mucho más grande para un desarrollo más rápido. Al mismo tiempo, vives rodeado de gente de diferentes niveles de desarrollo, lo cual crea fricción. Es mucho más fácil vivir con personas de las mismas esferas espirituales, mientras que la diferencia de desarrollo entre diferentes personas crea malentendidos, ceguera y demás. Esta dificultad misma puede ser la clave del desarrollo más rápido, porque ciertamente puedes superar tus debilidades con más rapidez si éstas son desafiadas. Y lo son mediante las fricciones y los conflictos que surgen de las diferencias en la perspectiva y el desarrollo. Entonces, las condiciones de esta esfera terrestre, con su grado de densidad y las circunstancias que surgen de éste, son ciertamente más difíciles, pero en ello reside la posibilidad de un desarrollo infinitamente más rápido. ¿Está claro? Pregunta: sí, gracias, pero ahora tengo dos preguntas. Una es: ¿entiendo correctamente que a causa del grado especial de densidad del mundo o de la oscuridad, nosotros no podemos verlo ni tocarlo? Respuesta: eso es correcto. Es de un calibre enteramente diferente, de una sustancia muy diferente. No es más fina, sino más espesa que la de ustedes. Es tan espesa que ya no la llamarías física. Pregunta: la otra pregunta es: creo que una vez dijiste en una conferencia que los espíritus que están en la oscuridad
Realmente se sobresaltan, retroceden y sienten dolor físico cuando se ponen en contacto con la luz de los espíritus más elevados. Tú dijiste que los espíritus más bajos no ven a los más elevados. Respuesta: es así. Como regla, no pueden ver. Como manifestación que viene de los mundos más elevados, en ocasiones excepcionales los espíritus más elevados pueden manifestarse, ya sea en forma de luz o en su forma real. Si estos espíritus más elevados no toman ciertas medidas al manifestarse, los espíritus más bajos comúnmente no los verán. Pero si se han tomado tales medidas, los seres más bajos verán, sentirán o percibirán de algún modo a los seres más elevados. Lo mismo se aplica a tu mundo. Podrás ver una materialización u otras cosas si el mundo del espíritu cumple los requerimientos y desea dar un signo así. Pero comúnmente no lo verás. En consecuencia, si esta luz se manifiesta entonces a aquellos espíritus que están en la oscuridad, crea dolor o incomodidad de algún tipo, nuevamente, de acuerdo con su desarrollo o falta de éste. ¿Está claro? Sí, gracias. Pregunta: dijiste la última vez que debido al anhelo de los espíritus caídos, gradualmente llegó a existir esta esfera terrestre. Yo siempre pensé que Dios creó el mundo, no los espíritus más bajos. Respuesta: en primer lugar dije intencionalmente que esta tierra llegó a existir no solo debido al anhelo de los espíritus caídos, sino también al anhelo de los espíritus más elevados que habían permanecido fieles a Dios y cuyo anhelo estaba dirigido a la salvación de sus hermanos y hermanas caídos. Su anhelo también ayudó a crear este mundo. Pero esto aún no responderá a tu pregunta de manera completamente satisfactoria. Si Dios creó este mundo o lo hizo el anhelo de los espíritus, los caídos, como así también los puros, es una y la misma cosa, mi querido. Dios crea a menudo a través de sus hijos, a través de sus espíritus, a través de sus leyes. Los espíritus no pueden crear nada a menos que les sea dado el poder del que hablaba recientemente, el poder que puede ser usado para el bien o para el mal. Este poder creativo, esta fuerza de vida, puede ser dirigida a cualquier canal y por lo tanto puede crear mundos de belleza y armonía o mundos de fealdad y dolor. Tú creas mundos todo el tiempo, cada día y cada hora, como sabes y como he dicho repetidamente. Tú creas mundos espirituales. Lo haces automáticamente porque la ley funciona de ese modo. Por lo tanto, Dios crea a través de su poder, que ha dado a sus hijos para que los usen en amplia medida, y a través de su ley que hace que esto sea posible. Este mundo material fue creado y todavía está siendo creado del mismo modo que muchos otros mundos espirituales. La llegada a la existencia de esta tierra fue la expresión de la actitud, del anhelo y de todo lo que fue y es parte de las personalidades involucradas, las más elevadas y las más bajas. Los mundos espirituales no son otra cosa que la expresión de sus actitudes, su mentalidad, su anhelo, sus metas, sus sentimientos, sus obras y pensamientos. ¿Está claro? Pregunta: ¿es una cocreación, por así decirlo? Respuesta: no, no diría una cocreación. Podría llamarlo así, pero no es enteramente correcto. Dará una idea falsa. Cocreación significaría que Dios de hecho procedió a crear Él mismo este mundo, mientras que los otros espíritus ayudaron y participaron en la creación. No es así. Dios creó sus leyes del universo, creó a sus hijos, creó diversos poderes, fortalezas y fuerzas, y los distribuyó de modo tal que todos los espíritus vivientes pueden usar este poder con libertad de elección. Parte de la expresión de este poder son los diversos mundos o esferas que llegan a existir. Pregunta: sí, entiendo eso, pero hay algo más. Dijiste que en este momento no estaban tan desarrollados como para producir solo esferas de luz. Cuando leí eso pensé, ¿hay ahora alguien capaz de producir solo esferas de luz?
Respuesta. Bueno, ahora hay personas en esta tierra que una vez pertenecieron a las esferas de luz y parcialmente a las esferas medias, digamos, pero allá no más a las esferas de la oscuridad. En ese momento esta habilidad para producir solo esferas de luz no existía, a menos que consideres a los espíritus puros encarnados. Y esa fue exactamente la razón por la cual espíritus puros encarnaron a intervalos, de modo que se pudiese establecer una comunicación con el mundo del Espíritu de Dios, para lo cual es necesario que los seres en cuestión no produzcan más esferas de fealdad y oscuridad, sino que tengan, al menos en alguna medida, esferas propias de luz y armonía. En ese momento, muy pocos de los espíritus caídos tenían alguna esfera de luz. Lo mejor que podían hacer era tener esferas medias. Uso otra vez esta palabra. Por supuesto que todo esto es muy relativo. Sí, gracias. Pregunta. ¿Cómo fue que se dio al poder satánico el nombre Lucifer, que significa el que trae la luz? ¿Dónde está su origen en las Escrituras? Respuesta. El nombre Lucifer no le fue dado a este espíritu después de volverse lo que llamas Satán. Ese fue su nombre cuando fue creado como un espíritu de luz. Y como sabes, Lucifer vino después de Cristo. Era un espíritu maravilloso y bello, el que trae la luz. Ese nombre se origina en aquel tiempo. ¿Dónde puedes encontrarlo en las Escrituras? Es una pregunta que no tengo derecho a responder, porque como sabes, un espíritu no tiene derecho a responder preguntas que podrías descubrir mañana mediante tus propios intentos. Pero déjame decirte esto. Lucifer no fue mencionado particularmente por su nombre en las Escrituras, ni en alguna de las así llamadas literatura agnóstica, por la misma razón por la que algunas religiones no se refieren a la caída y a la creación y el plan de salvación tal como lo hace la religión cristiana. Yo he explicado esto. Si lo deseas puedo responderlo nuevamente esta noche o en otro momento, y quizás lo entiendas mejor. Pero hay también un gran número de videntes que ha traído este conocimiento y lo ha puesto en libros y literatura. En otras palabras, las personas que están abiertas para este tipo de conocimiento, para esta explicación de la creación y de los hechos espirituales, pueden recibir este esclarecimiento. Y otros, cuyas diferentes personalidades siguen tendencias en otra dirección, podrán recibir un esclarecimiento grande y maravilloso de otros modos, concerniente a diferentes facetas de la verdad espiritual. Pregunta. ¿Están el dios Shiva y la diosa Kali conectados de algún modo con Lucifer? Respuesta. Esa es una variación diferente. Ellos representan ciertamente al mal. Podrán no representar a Lucifer mismo, sino a las fuerzas del mal. Entonces hay una parte de eso. Pregunta. ¿Lucifer ha estado encarnado tal como lo estuvo Cristo? Respuesta. No, mi amigo. ¿Cómo podría haberlo hecho? Antes de que puedas estar encarnado tienes que haber llegado a un cierto desarrollo. Hay muchos otros espíritus que no han caído tan profundamente como Lucifer, que tampoco están listos para la encarnación. Y deberá pasar mucho tiempo antes de que puedan encarnar. Los peores criminales de esta tierra deben tener ya algún sentido del bien, en algún lugar dentro de sí, ya que de no ser así, no podrían ser humanos. No estarían listos para la encarnación. En teoría, Lucifer debe ser el último en encarnar. En la práctica, por supuesto, dado que él será el último, su desarrollo procederá de un modo diferente que el de los demás, y no pasará por esta forma de encarnación humana. Si él fuese el único hombre viviendo en la tierra, esto no tendría propósito alguno, y forzosamente debe ser el último. El primero será el último, y él fue el primero en caer, entonces debe ser el último en volver. Y él será el último en volver, porque es el más alejado de Dios en su actitud. Entonces, si para él fuese lógico encarnar, sería el último. Pero dado que tal encarnación no tendría propósito, su desarrollo procederá de modo diferente. Pregunta. ¿Es verdad que durante la Segunda Guerra Mundial hubo un punto peligroso también en la batalla de los cielos?
paralelo al punto más alto del poder de Hitler antes de la debacle rusa? Respuesta: oh no, mis amigos, oh no. Mira, si todavía hubiese un punto peligroso en lo que a eso concierne, la salvación a través de Cristo no tendría sentido. Desde esa guerra entre Cristo y Lucifer y desde la salvación, todo está establecido y sigue de acuerdo con el plan. El libre albedrío del individuo juega un rol en ello. Siempre hay suficiente margen de acción para esto, en ambas direcciones. Sin embargo, hasta cierto punto del desarrollo, hasta que las personas hayan encontrado una cierta luz espiritual en un desarrollo de conjunto, colectivamente tendrán guerras en tu tierra. En principio, desde un punto de vista espiritual, las últimas guerras no fueron peores que las guerras que tuvieron hace cientos y miles de años, porque no es cuestión de cuántas personas resultan muertas. La cuestión es el motivo, y los motivos ciertamente se han purificado en las últimas guerras, no solo en la última. Con esto no quiero decir que un lado esté siempre completamente en lo cierto y el otro completamente equivocado. Siempre hay algún error en ambos lados, por cierto. En tiempos recientes, cuando la gente hace la guerra, podrá estar equivocada en sus ideologías, pero al menos hay siempre alguna ideología por detrás de ello, aun si hay algunas personas despiadadas que son completamente egoístas. La mayoría de las personas sigue alguna causa, alguna idea, mientras que en tiempos anteriores tenían que ir a la guerra como ovejas. Sus gobernantes lo forzaban y ellos no tenían absolutamente ninguna idea de por qué. Era simplemente lo que había que hacer. Entonces eras un héroe más grande cuanto más matabas. Los gobernantes tenían como meta simplemente sus propias ventajas, obtener más tierras, obtener más poder. Aunque la gente parezca ser así también ahora, hasta los más despiadados tienen profundas convicciones acerca de sus ideas o ideales, por equivocados que ustedes puedan ser en sí mismos. Por equivocados que éstos puedan ser en sí mismos. Si fuesen completamente despiadados, hoy ya no podrían salirse con la suya, y nunca podrán inducir a naciones enteras a matarse los unos a los otros por sus intereses egoístas. En el fondo, ellos lo saben y lo sienten. Hay algunas personas que declaran que el viejo modo de obrar es lo que todavía existe hoy en día, pero están totalmente equivocadas. Desde el punto de vista espiritual, la cuestión no es cuán sangrienta es una guerra o cuán efectivas son tus armas. Desde nuestro ángulo, lo que importa es el motivo. Aun si estás equivocado, si tus motivos tienen algún vestigio de decencia, es mucho mejor que lo que sucedía en tiempos anteriores. Es verdad que un motivo sincero pero equivocado para ir a la guerra no te salvará de las consecuencias, porque la ignorancia no altera la ley de causa y efecto. Pero lo que es absolutamente verdadero es que el motivo sincero, aunque erróneo, no es evaluado del mismo modo que el motivo puramente egoísta y malvado, y por lo tanto con el tiempo esto también tendrá un efecto. Esto solo ya debería ser una respuesta para las personas que declaran que no hay avance en el desarrollo espiritual, ya que lo hay. Esta es una de las muchas pruebas. Pero con el tiempo, la gente llegará a un entendimiento de que la guerra nunca puede ser una solución, y se tiene la esperanza de que esto suceda en un futuro no muy lejano. Ha habido y hay progreso espiritual, pero no se mide por el progreso técnico. El mero hecho de que el progreso técnico y material haya tenido lugar tan rápido en comparación con el progreso espiritual, forzará a la gente a llegar a esta conclusión y a este esclarecimiento. En tanto la gente no pelee con su yo inferior y en consecuencia esté esclavizada a él y a los poderes de la oscuridad, la expresión externa de este estado será, entre otras cosas, la guerra. Pero cuando esta pelea en el desarrollo individual y personal haya llegado a cierta etapa, cuando la gente haya llegado un paso más cerca de Dios de un modo definido particular, las guerras ya no serán posibles nunca más. Si solo un cierto porcentaje de los seres humanos, de ningún modo la mitad de la población del mundo, sino solo una pequeña parte, un décimo, y quizás ni siquiera eso, siguiese realmente el desarrollo y la purificación espiritual por los que abogo, superando sus propias tendencias inferiores, reconociendo con honestidad consigo mismo su propia naturaleza inferior y terminando así la guerra que está rugiendo en casi toda alma humana,
Entonces la efusión de formas de energía en forma de guerra dejaría de existir. No hay casi ninguna persona, ni siquiera en este cuarto, en quien interiormente no tenga lugar una guerra que todavía no es reconocida, en la que una tendencia del subconsciente quiere ir en esta dirección y la otra en otra dirección. Y tu conciencia no lo sabe. Esto crea guerras en esta tierra. Tu odio no reconocido, tu egoísmo no reconocido, tu falta de amor no reconocida, y así sucesivamente. Una vez que controles esto, no significa que tengas que estar completamente purificado, sino que lo controles, que te des cuenta de ello. Aun si solo menos del 10% de toda la población humana llega a esta etapa, te aseguro que la guerra será imposible. Pero decir que esa guerra fue creada a causa de la guerra de los espíritus no puede ser correcto de ninguna manera. Pregunta: ¿debemos entender que no importa tanto cuántas personas son muertas y que eso no es lamentable? Respuesta: mi querido, eso depende enteramente del modo en que lo miras, desde qué punto de vista. En lo que concierne a ustedes, los seres humanos deberían ser muy responsables, no solo de la vida de sus congéneres, sino también de su bienestar. Es tu responsabilidad personal, entonces ciertamente nunca deberías adoptar el punto de vista de que lo que le sucede a otros no importa. Esta distorsión podrá servir a los instintos más bajos de la gente. Tal como es tu deber sagrado hacer lo mejor que puedas por tu propio desarrollo, por tu propia vida, también lo es preocuparte por la vida de todas las demás personas. De algún modo tú estás ligado a todos los demás, hasta a tu peor enemigo. Esa persona eres tú y tú eres esa persona. Pero desde el punto de vista espiritual, la cuestión de cuántas personas fueron muertas en una guerra no es lo importante. Allí lo importante es cuál es el motivo. Cómo se ven para nosotros las actitudes espirituales de todos los involucrados. Además, no debes olvidar que la precisión de las leyes es tan perfecta que nada injusto puede sucederle a ningún individuo. Pero eso no significa que seas libre de cometer pecados, de ser descuidado acerca de la vida de otros, apoyándote en el hecho de que de todos modos a nadie le puede ocurrir una injusticia. Tú no puedes hacerle una injusticia a otro ser, pero puedes dañarte a ti mismo violando las leyes del amor. Pregunta: ¿son verdaderas algunas de las enseñanzas ocultas de que ahora hay un anticristo encarnado? Respuesta: oh no, definitivamente no. Si con esto se quiere decir un anticristo particular. Por supuesto que todos los espíritus que vienen desde el mundo de la oscuridad y que todavía están atrapados en esa oscuridad son anticristos. Todo aquel que no ve la luz de Dios, la luz de Cristo y la luz de la bondad, el amor y la verdad es un anticristo. En ese sentido, sí, aún lo son, pero no lo serán siempre. Ellos podrán ser instrumentos del mundo de la oscuridad, consciente o inconscientemente, pero no hay una encarnación particular, única, que represente al anticristo. Pregunta: entonces, ¿la idea que existió durante un tiempo de que Hitler era el anticristo es equivocada? Respuesta: es enteramente equivocada. Hitler vino del mundo de la oscuridad, eso es completamente verdadero, pero particularmente en el caso de Hitler existía la probabilidad de que se desempeñase bien en esta vida. Antes de encarnar, él estaba en una cierta escuela en el mundo del espíritu. A través de encarnaciones anteriores había ganado ciertos méritos. Y aunque todavía estaba muy conectado con el mundo de la oscuridad, estos méritos justificaron que le fueran dadas ciertas instrucciones. Antes de venir a la tierra se le dijo que mediante un conglomerado de circunstancias que concordarían todas con las leyes divinas, le sería dado un gran poder y que él usaría este poder de acuerdo con su libre albedrío. Él hasta tenía una gran cantidad de poder psíquico. Hasta cierto punto existieron posibilidades de que él usase estos poderes de un modo bueno. Esto te podrá sorprender. No me refiero con esto a que él pudiese convertirse en un salvador, un santo ni nada parecido. Por supuesto que no. Estaba demasiado ligado al mundo de la oscuridad para eso. Estaba muy lejos de estar lo suficientemente desarrollado, pero podría haber logrado algún proceso en su desarrollo espiritual. Podría haber superado parte de la oscuridad que aún había en su alma y podría haber hecho algún bien. Sin embargo, fue débil y no aprovechó esta oportunidad. Usó sus poderes para los poderes de la oscuridad, al principio solo un poco, inadvertidamente, y luego más y más. Pero esto no estuvo determinado desde el principio. Hubo un cierto tiempo de su vida en su juventud y podemos ver esa imagen ahora en que estuvo casi a punto de pasar la frontera. No lo hizo por poco.
y una vez que se enredó solo un poco con los poderes ocultos, nunca más pudo reunir la fortaleza para desenredarse de ellos. Entonces, él no fue de ningún modo un Lucifer. En primer lugar, si hubiese sido algo así, no podría haber vivido en la tierra, y particularmente en su caso, más que en muchos de los otros que lo rodeaban, que eran espíritus mucho más oscuros, existía la inclinación muy fuerte, comparativamente hablando, de esforzarse por ascender, por llegar al mundo de Dios. Si estudiases su vida detalladamente, encontrarías muchas indicaciones que confirmarían mis palabras. Pregunta, en otras palabras, ¿él fue una figura trágica? Respuesta, sí, mucho más trágica que algunos otros. Pregunta, ¿y con respecto a Mussolini? Respuesta, Mussolini no fue exactamente el mismo caso. Su caso fue diferente en cuanto a que él no vino de una esfera tan oscura como Hitler. Pero por otro lado, él no tenía tanta posibilidad para la luz como la que tenía Hitler. Su personalidad era más pareja, si puedo usar esta expresión. Hay personas, y podrás encontrarte con ellas todos los días, y quizás algunos de ustedes caigan en la misma categoría, que tienen una inclinación muy fuerte hacia el bien, pero la discrepancia entre bien y mal en ellos es mucho más extrema que en otros. Son mucho mejores que algunas personas, pero al mismo tiempo mucho peores. De manera correspondiente, otro tipo de personas tendrá como hogar algunas esferas muy oscuras, pero varias esferas del mismo tipo, sin muchas diferencias entre ellas, que pertenecen a un mundo de un gris medio. Aproximadamente esta es la diferencia entre Hitler y Mussolini. Pregunta, ¿puedo preguntar en conexión con eso acerca de Nostradamus, que ha profetizado alguno de estos sucesos? ¿Acaso no es imposible hacer eso para un lapso de 400 o 500 años? Respuesta, no, no es imposible, porque a cualquier gran vidente, y nunca tienen razón por completo, ya entenderás por qué, se le puede permitir a veces ver el plan que existe en el mundo del espíritu. O quizás, debido a algún talento particular y a la vibración personal, uno puede sintonizarse, por así decirlo, para ver una parte de tal plan. Dios hace el plan de acuerdo con las circunstancias dadas, siempre dentro del marco de la ley. Pero hay varios planes para tratar con todas las eventualidades que resulten del libre albedrío. Llegará a ser verdad una u otra más, variando solo ligeramente en el elemento tiempo en ciertas condiciones. Pero se deben hacer y preparar los planes para todas las decisiones posibles que resulten del libre albedrío. Esta es una parte importante del plan de salvación. Sabemos que está abierto un cierto número de posibilidades. Desde nuestro lado damos margen de acción para que funcione cualquiera de todas esas posibilidades cuando llegue el momento. Ahora, a veces sucede que un vidente ve solo uno de tales planes. Si más tarde el libre albedrío de los individuos involucrados lleva al cumplimiento de este plan, el vidente habrá estado en lo correcto. De no ser así, esto podrá explicar sus errores, aunque otras circunstancias también podrán jugar un rol en ello, tal como una interpretación falsa de lo que se ha visto. Pregunta, ¿entonces la predicción de Nostradamus para el fin de este siglo no necesariamente tiene que llegar a ser verdad? Respuesta, no necesariamente. Pregunta, es por eso que estaba preguntando si esto puede ser evitado. Respuesta, por cierto, él vio un plan y si el libre albedrío de la gente trabajase para evitar esa dirección particular, entonces eso sería un medio necesario para un buen fin. Pero si el libre albedrío funciona en cualquier número de direcciones diferentes, el plan se modifica de manera acorde, ajustándose con exactitud a las circunstancias. Todas las alternativas están preparadas de antemano. Nostradamus vio solo una alternativa y no las muchas otras posibilidades de acuerdo con el libre albedrío. Pregunta, entonces los videntes, tales como Nostradamus, ¿tienen percepciones de estos registros? Respuesta, de alguno de ellos, en pequeña medida. Como dije, podrán tener vislumbres de un plan para una alternativa, pero no de las muchas otras posibilidades que surgen del libre albedrío. Es por eso que tales videntes a veces están en lo correcto y a veces se equivocan. Y no te imagines que tal percepción es siempre dada intencionalmente desde el mundo del espíritu. Esto podrá ser así ocasionalmente, pero en general sucede más bien como un subproducto de un cierto talento de evidencia, en el que longitudes de onda particulares se encuentran y en consecuencia el resultado es una sintonía. Pregunta, ¿problemas psicológicos profundamente establecidos pertenecientes a una vida previa
pueden ser solucionados solo mediante métodos humanos de hipnosis o requieren regresión. Respuesta. ¿Quieres decir si ciertos problemas que son el resultado de una vida anterior pueden ser solucionados sin volverse conscientes de ellos? Sí, eso depende mucho de cada caso. Hay muchos casos en los que los problemas psicológicos pueden ser solucionados sin regresión, sin el conocimiento de la encarnación particular involucrada. Pero hay instancias en las que este conocimiento es un factor absolutamente necesario, en las que el problema solo se puede solucionar completamente si se hace que este conocimiento esté disponible. Pero estos casos son la minoría. Sin embargo, me gustaría agregar esto. Solo se debería hacer que tal conocimiento esté disponible, y solo se puede hacer sin daño, si la persona en cuestión pasa por el más estricto proceso de desarrollo de sí misma y purificación, solo si se toma el camino más empinado y directo. Entonces el mundo del Espíritu de Dios interferirá, dirigirá y ayudará en el momento apropiado y con la guía correcta y necesaria, y se asegurará de que no se traigan de vuelta más que ciertos sectores exactos de conocimiento. De no ser así, no habría un propósito en quitarte tu memoria cuando naces en este planeta. Mis amigos, no deberían creer todo lo que oyen hoy en día acerca de encarnaciones previas y conocimiento que se supone que está disponible muy fácilmente. Es una de las cosas más difíciles de lograr. El mundo de Dios custodia este conocimiento muy cuidadosamente. Este conocimiento nunca puede venir a ti, sea a través de la hipnosis o a través de la mediumnidad, sin el mundo de Espíritu de Dios. Y este no brindará ayuda si no hay una muy buena razón espiritual. Que este conocimiento sirva para el propósito de una mayor purificación. Y entonces, sin este conocimiento, esta purificación mayor y total no puede lograrse de manera completamente exitosa. No debería tomarse meramente como una cura, y menos todavía para satisfacer la curiosidad personal. Debe tomarse como una gran responsabilidad. La persona debería pensar y sentir algo así. Si llego a saber ciertos factores acerca de vidas anteriores, entonces tengo el deber de cumplir aún más en mi propio desarrollo y en lo que tengo que dar a Dios. Este conocimiento debe ser el material para una mayor purificación de uno mismo, nada menos. Y antes de que se haga que este conocimiento esté disponible, esta actitud ya debe haberse probado, al menos en cierta medida. No se hará que esté disponible a menos que esté probado que la persona está siguiendo este camino. Ahora, con respecto al procedimiento técnico y práctico con la regresión en la hipnosis, he aquí mi consejo muy fuerte y definido. Nunca debería emprenderse sin Dios y Cristo. Tanto el sujeto como el hipnotista deberían sentir que son instrumentos y deberían entregarse a Dios y pedir guía e inspiración. De no ser así, o bien podrá ser falso y en consecuencia no tener significado alguno en la vida de la persona, o hasta podrá ser peligroso. Pero si se lo emprende con la actitud correcta, entonces el mundo de Espíritu de Dios ayudará y, entre otras cosas, le mostrará al hipnotista cómo proceder. No hay reglas definidas que puedan aplicarse a todos del mismo modo. Depende mucho del caso, del individuo. Por lo tanto, debe hacerse de manera diferente con cada uno. Y solo los espíritus del mundo de Dios están en condiciones de ver dentro del alma y saber cuánto conocimiento puede digerir esta persona sin shock y cómo debería manejarse el momento apropiado y el procedimiento. Solo el alma es capaz de conducir esta operación. Puede hacerlo si el hipnotista está abierto a esta guía e inspiración. Un hipnotista así también tendrá que pasar por un entrenamiento particular de este tipo. Este tipo de hipnosis debe ser manejado de manera enteramente diferente que la hipnosis común, y uno nunca debería empezar con hipnosis. Solo después de haber logrado mucho progreso mediante otros abordajes en problemas psicológicos que pueden manejarse sin tal regresión, en la purificación y en poner al descubierto las tendencias subconscientes con el propósito de que haya armonía en el alma, solo después de un considerable progreso en el desarrollo espiritual, la madurez emocional y la estabilidad, solo entonces debería empezarse este tratamiento.
Si Dios ha dado la respuesta, como siempre en este asunto, tal como en otros, me haría muy feliz ocasionalmente dar consejo en una forma más específica. Gracias. Pregunta: ¿no has dicho cuán difícil es para el mundo espiritual preparar a un espíritu para encarnar en nuestro mundo? Los fluidos tienen que ser cambiados y demás, aún en el caso de un bebé recién nacido que muere después de 2 días. ¿Por qué todo este trabajo para nada? Respuesta: el trabajo no es para nada. La madre tiene que pasar por un karma y este pequeño bebé le será dado a otra madre. ¿Inmediatamente? Ciertamente. No volverá al mundo del espíritu, será traído inmediatamente a la madre que fue elegida para él en primer lugar, ya que en el mundo del espíritu se sabe que la primera madre tiene que pasar por este karma. Esta infelicidad está en su plan, el cual de algún modo ella sembró antes y ahora tiene que cosechar. Es bueno para su desarrollo y de este modo ella paga una deuda. Todos ustedes saben qué implican las pruebas y los sucesos infelices. Pero el trabajo no es para nada, ya que todo esto está previsto y planeado de antemano, y se hacen los arreglos antes del primer nacimiento. Y este infante es llevado a la madre para la que estaba destinado en primer lugar. Pregunta: ¿eso seguiría siendo verdad para un infante que no se ha desarrollado, que solo ha empezado en la pérdida de un embarazo? Respuesta: en tal caso todavía no hay allí ningún espíritu. El espíritu toma posesión en el momento en que se lanza el primer llanto. Pregunta: tú dices, y lo he oído también de otros, que el espíritu toma posesión solo después que se ha lanzado el primer llanto. Pero se ha sabido que en algunos casos la persona pudo recordar oír a los padres hablando mientras que todavía estaba en el útero. Respuesta: veo lo que quieres decir, pero eso no significa que el niño estaba en el útero. El niño no está en el útero en ese momento. Está fuera, es un espíritu. Por supuesto que entre los seres humanos existen estos argumentos acerca de varios asuntos, en los que una escuela de pensamiento dice que una cosa es de una manera y otra dice lo opuesto, y nunca se pondrán de acuerdo. Te diré cómo es. Tú puedes creerlo o no. No es correcto que el espíritu tome posesión en el momento de la concepción. El movimiento en el útero es automático, como ya expliqué antes. Es causado por el torrente sanguíneo de la madre para que los miembros no se atrofien. Es necesario, pero es meramente un procedimiento técnico, por así decirlo. Si ocurren tales memorias, podrán ser en raras instancias que el espíritu, preparado para nacer, está despierto en cortos intervalos y entonces retiene tales memorias. Podrá estar cerca de los padres en este periodo, pero es aún más probable que este bebé resulte ser muy psíquico, clarividente o tener clariaudición. Después del nacimiento puede percibir y recordar ciertas formas. Sabes que los pensamientos crean formas en el mundo del espíritu y el niño las percibe después. También podrá ser que otros espíritus repitan las mismas palabras después del nacimiento y el niño pueda oírlas y recordarlas. Tales incidentes podrán suceder y se permite que sucedan ocasionalmente para mostrarles a los humanos que la vida no se origina en este plano terrestre. Pero entonces a menudo la gente lo interpreta mal, lo interpreta de otro modo equivocado, como en este caso que esta es una memoria del tiempo en que el niño estaba en el útero. La humanidad ignora las muchas posibilidades complicadas y complejas que hay con respecto a estas cosas. Pregunta: me gustaría preguntar acerca de la idea de Ahriman. Respuesta: ya he respondido eso hace un tiempo. Todo lo que tendrías que hacer es ir y buscarlo. Brevemente solo repetiré que este es también un espíritu que una vez tuvo un lugar muy elevado en el mundo de Dios y que también participó en la caída. Lucifer le ha dado a este espíritu la autoridad en esta esfera terrestre, en el mundo de la materia, en esta sustancia en particular. Por mucho poder que tenga este espíritu, aún así es parte del mundo de Lucifer. Negar esto es un gran error. Pregunta: ¿puedo preguntar en conexión con la discusión acerca de Pistis Sophia si después de dar fragmentos y cubrir el material en unas 5 o 6 sesiones, podemos entonces hacerte algunas preguntas en el encuentro subsiguiente? Respuesta: hasta sugeriría que está perfectamente bien no esperar hasta el fin de la serie, sino preguntarme en nuestro encuentro siguiente. Esto será mejor porque les permitirá lograr un entendimiento más profundo de lo que leerán y discutirán después.
Pregunta: ¿podrías explicar por favor lo que quiso decir Jesús cuando le dijo a Pedro: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las fuerzas del infierno no prevalecerán contra ella? Y te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Mateo 16, de 18 a 20. Respuesta: el significado es este. Jesús le confió a Pedro sus enseñanzas para que él organizase la difusión de las mismas. Ahora, es un hecho bien sabido que la Iglesia Católica se construye sobre la creencia de que a partir de ese momento todo está tan establecido que nada que esa Iglesia diga puede estar equivocado, basándose en el dicho que tú citas. Y aquí quiero explicar esto. Lo que Jesús quería decir es que Pedro debía difundir las enseñanzas exactamente como él las había traído, pero eso incluía definitivamente una comunicación con el mundo del Espíritu de Dios. Esta comunicación existía muy activamente en ese tiempo, el tiempo de los primeros cristianos. Jesús era demasiado sabio como para sugerir que una verdad pueda mantenerse sin diluir al difundirla de un ser humano a otro, de una generación a otra. Él sabía que las fallas humanas son aún demasiado grandes como para no permitir que se deslicen errores e interpretaciones falsas, para no hablar del peligro de distorsionar la verdad, a lo que siempre ha apuntado el mundo de la oscuridad y que tendrá éxito mientras siga habiendo seres no purificados en esta tierra. Por lo tanto, la comunicación directa con el mundo de Dios es el único modo posible. Lamentablemente los seres humanos, a veces por ignorancia, a veces de modo deliberado, han mal interpretado estas palabras, como lo han hecho con muchas otras para el caso. Si estas palabras hubiesen sido tomadas en su sentido verdadero, exactamente como Jesús lo había enseñado y en el sentido al que Pedro se refería entonces, lo cual incluía tal comunicación con el mundo de Dios, muchas cosas habrían sido muy diferentes en tu historia humana. Sé que esto les causará un shock a algunos amigos, pero no puedo evitarlo. Esta es la verdad. Y si lees la Biblia con verdadero entendimiento y apertura, encontrarás muchas instancias en las que los dichos de Jesús no se pueden interpretar de ninguna otra manera. De hecho, verás que es así, particularmente a partir de las conferencias con las que mi amigo empezará ahora. Allí tienes una demostración de que Jesús siempre tuvo la intención de que te pusieras en contacto con sus espíritus de la verdad. Esto era parte de las enseñanzas de Jesús que se suponía que Pedro difundiese, y también, lo cual no fue publicado o fue quitado más tarde, cómo hacerlo, cuáles son las leyes para tener comunicación con los espíritus de la luz y la verdad. Y cuando se dijo que Jesús se apareció a sus discípulos después de su muerte, también fue una forma de comunicación. Hay muchas formas diferentes. Más tarde Jesús no aparecería más, él mismo, sino que enviaría a sus emisarios. Y cuando dijo, antes de su muerte, hay muchas cosas que todavía no puedo decirles, pero que les diré más adelante, ¿cómo imaginas que podría decirlo sino a través de tal comunicación, para la cual se deben obedecer ciertas leyes y se deben preparar ciertas condiciones? Esta fue una parte integral de sus enseñanzas que lamentablemente y por diversas razones no fue mantenida y hasta fue distorsionada. Además, esta cita significa que, entonces o ahora, cualquiera que se atara a Dios al adherir a las enseñanzas de Jesús que Pedro debería mantener, difundir y organizar, también estaría atado al Padre en el reino de los cielos y nunca más podría perderse. Pero cualquiera que rechace estas enseñanzas y así se desate, alejándose más de Dios, también estará perdido después de la muerte, no para siempre, sino en tanto esa actitud prevalezca. Esta declaración interior de poner a Dios por encima de todo lo demás y seguir su voluntad en todos los aspectos marca un paso decisivo en el desarrollo de un alma. A veces esto es llamado iniciación. Este es el significado de esto en esencia. Y por cierto que Dios y Cristo solo se manifestarían a través de una iglesia, organización humana, que por sí sola debería ser inmune a las fallas humanas y en consecuencia a las influencias de los poderes de la oscuridad. Esto no tendría ningún sentido. Quien quiera que siga las enseñanzas reales de Cristo y busque el desarrollo y la purificación a través de los cuales es posible permanecer dentro de las leyes de Dios, por cierto que es inmune a todo mal.
el infierno no prevalecerá y en consecuencia ganará el reino de los cielos. Pero este es el único modo en que puede suceder, el único modo, mis amigos, y creo que esto debe tener sentido para ustedes. Y ahora, mis amigos, me retiraré a mi mundo y los estoy dejando con una bendición particular para cada uno de ustedes. Que ésta les dé fortaleza para encontrarse verdaderamente a sí mismo y vivir entonces en dicha y alegría. Sean dichosos, ya que quien quiera que esté buscando a Dios por su propia voluntad buena y sincera, tiene todas las razones del mundo para obtener alegría en su corazón. Estén en paz, permanezcan en Dios.